Bienvenidos a la clase de la semana número 5 del curso de teoría combinatoria. En esta clase vamos a discutir los principios básicos de numeración y conteo. Recordemos que la combinatoria es la rama de la matemática que trata del problema de contar. Cuando hablamos de contar, nos vamos a fundamentar en los principios básicos de numeración y conteo. Veamos de qué tratan estos principios. Cuando nos interesa determinar el número de elementos de un conjunto, estamos en un caso de conteo. Cuando nos interesa listar los elementos, estamos en un caso de numeración. Yo puedo tener un conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, y nosotros sabemos que el número de elementos de A es 3. Pero también nos puede interesar listar los elementos de A, que sería listar el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Por tanto, en la teoría combinatoria, el problema de numerar y el problema de conteo son dos problemas muy importantes y que van a estar visibles a la hora de resolver los problemas propuestos en la guía de ejercicios. Ok. Para trabajar la enumeración y el conteo nos vamos a fundamentar en principios básicos. El primero, el principio de la multiplicación, y el segundo, el principio de la suma. Ambos principios son técnicas de conteo que nos permiten encontrar la enumeración y el conteo a través de sus aplicaciones de técnicas. Veamos el ejemplo. Si se lanza al aire un dado 2 veces, ¿cuántos resultados son posibles? Recordemos que un dado puede mostrar cualquiera de las 6 caras, ¿no? Que están numeradas del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para simplificar ese problema, vamos a visualizar el evento de lanzar el dado 2 veces al aire como un par ordenado, donde X representa el lanzamiento de la primera tirada, el resultado, de la primera tirada, y Y representa el resultado de la segunda tirada. Entonces, encontrar el total de resultados posibles es equivalente a encontrar el total de pares ordenados. Pero, para encontrar el total de pares ordenados, yo tengo que elegir la primera componente y la segunda componente del par ordenado. Y para la primera componente tengo 6 opciones, que sería que el dado muestra cualquiera de las 6 caras. Y lo mismo ocurre para la segunda componente. Hay 6 opciones. Por lo tanto, el resultado sería el producto de 6 por 6, 36. Eso significa que existen 36 pares ordenados, donde X representa el resultado o la cara que muestra el dado en el primer lanzamiento, y Y representa la cara que muestra el dado en el segundo lanzamiento. Por lo tanto, los resultados posibles de lanzar un dado en 2 ocasiones serían 36. Ok. Avancemos con el ejemplo 2. Determinar el total de secuencias de 3 letras que se pueden formar con el conjunto que contiene las letras A, B, C, D, F. Tenemos un conjunto que contiene 6 elementos, es decir, que su cardinal es 6. Y nos están pidiendo secuencias de 3 letras, es decir, nos están pidiendo el caso de secuencias de 3 letras, por ejemplo, ABC, puede ser ACD, DEF. Estas serían secuencias de 3 letras. Entonces, este problema lo vamos a transformar como la transformación de ternas ordenadas o triadas ordenadas. Es decir, de que X representa la letra en la primera posición y Y va a representar la letra en la segunda posición y Z la letra en la tercera posición. En este caso no va a existir la repetición, es decir, de que una letra, si la utilizo en la primera posición, no la puedo utilizar ni en la segunda ni en la tercera. Por lo tanto, para completar las posibilidades para X serían 6, porque son 6 letras disponibles en el conjunto. Para Y, que sería la segunda letra de la secuencia, tengo 5 porque ya ocupé una para X. Y para Z dispongo de 4 porque ya ocupé 2, una para X y una para Y.
el resultado sería la multiplicación de 6 por 5 por 4, que sería 120. Es decir, que existen 120 secuencias de 3 letras, con las letras del conjunto A, B, C, D, E, F. Ok. Como verán, el problema de las secuencias de las 3 letras se resolvió de forma equivalente a cómo se resolvió el problema de lanzamiento del dado en 2 ocasiones, como un par ordenado y en este caso como ternas ordenadas. Ok. Hablemos ahora del principio de la multiplicación. Supongamos que tenemos una actividad que se puede realizar en t pasos sucesivos y que el paso 1 se puede realizar de n sub 1 maneras. El paso 2 se puede realizar de n sub 2 maneras y el paso t se puede realizar de n sub 3 maneras. Entonces, el número de actividades posibles diferentes sería el resultado de multiplicar el número de formas de realizar cada uno de esos pasos. ¿Qué significa? Que yo tengo un evento o una actividad que se realiza en t pasos sucesivos, ¿verdad? El paso 1, el paso 2, y así sucesivamente el paso t-1 y el paso t. La actividad total se subdivide en t pasos y cada uno de esos pasos tiene n-1 formas de realizar y el segundo paso tiene n-2 formas, el paso t-1 tiene n-1 formas y el paso t tiene n-3 formas. Realizar la actividad completa es equivalente a realizar o a ejecutar el número de formas de hacer cada uno de esos pasos, es decir, multiplicar el número de formas de realizar el paso 1 por el número de formas de realizar el paso 2, por el número de formas de realizar el paso t-1, por el número de formas de realizar el paso t. Es decir, tengo una actividad total, completa, que se subdivide en t pasos sucesivos y cada paso se puede realizar de n sub t formas. Es decir, la actividad completa va a ser equivalente a multiplicar el número de formas de realizar cada paso. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, la actividad completa sería el diseño de esta terna ordenada. Pero esa terna ordenada se subdivide en elegir la primera componente, la segunda componente y la tercera componente. Y el resultado total de la actividad completa, que sería formar la terna ordenada, sería equivalente a multiplicar el número de formas de realizar cada uno de los pasos. En este caso, seleccionar la X, seleccionar la Y y seleccionar la Z. Y como resultado obtuvimos 120, que son 120 ternas de 3 letras. Lo mismo ocurre de forma general. Hay una actividad completa, total, que se subdivide en T pasos. Y cada paso se puede realizar de n sub t formas. Realizar la actividad completa es equivalente a multiplicar el número de formas de realizar cada uno de los pasos. Y avanzamos a los ejemplos. Considere cadenas de longitud 4 con las letras A, B, C, D, E. Es decir, vamos a formar cadenas de longitud 4. Es decir, que de las 5 letras yo voy a tomar 4 para formar las cadenas. Bueno, y cuando hablamos de cadenas, hablamos de secuencias, ¿verdad? De letras, con las letras A, B, C, D, E. Bueno, caso A. ¿Cuántas cadenas de longitud 4 se pueden formar usando las letras A, B, C, D, E si no se aceptan repeticiones? Como son cadenas de longitud 4 lo que debemos de formar, es decir, que la actividad total sería formar cadenas de longitud 4. Pero para formar cadenas de longitud 4 yo puedo subdividir la actividad en elegir la primera letra, la segunda letra, la tercera letra y la cuarta letra, ¿verdad? Entonces la primera actividad sería elegir la primera letra. La segunda actividad, elegir la segunda letra. Tercera actividad, elegir la tercera letra. Y la cuarta actividad sería elegir la cuarta letra. Disponemos de A, B, C, D, E, 5 letras en total. Eso significa que la primera actividad, que sería la selección de la primera letra de la secuencia de 4,
puedo elegir cualquiera de las 5, ¿no? Para la segunda, cualquiera de las 4. Para la tercera, cualquiera de las 3. Y para la cuarta, cualquiera de las 2. En total, obtengo 5 por 4 por 3 por 2, que sería 120. ¿Qué significa este 120? Que son 120 cadenas de longitud 4 que yo puedo formar con las letras A, B, C, D, E, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad total? Pues formar la cadena de longitud 4. ¿Y cómo la subdivido? Pues primero elegir la primera componente, que sería la letra 1, la segunda componente, que sería la letra 2, la tercera componente, que sería la letra 3, y la cuarta componente, que sería la letra 4, ¿verdad? De esa forma he subdividido la actividad, en este caso, 4 pasos sucesivos. Elegir la primera letra, la segunda, la tercera y la cuarta letra. Ok, este sería el caso A. Veamos el caso B. En el caso B, ¿cuántas cadenas del inciso A comienzan con la letra B? De nuevo, tengo 4 actividades, porque la cadena es de longitud 4. Pero en este caso me piden que la cadena inicie con la letra B. Así que voy a fijar la letra B en la primera posición. Y luego voy a elegir la segunda posición, la tercera posición y la cuarta posición. La B, acá, esta B me va a indicar la unidad, ¿verdad? No, esto cuando yo hago la multiplicación voy a indicar que eso es 1. Escribo la BI para indicar que estoy fijando la B en la primera posición. Ahí está la B en la primera posición. Ok, el problema tiene la particularidad de que necesita la B en la primera posición. Ya la tengo fija ahí. Como ya ocupé la B, me queda A, C, D, E, 4 letras. De esas 4 puedo disponer para la segunda posición. Como no hay repetición, para la tercera posición solo me quedan 3 y para la cuarta 2. ¿Ok? La B indica 1, entonces sería 1 por 4, 4 por 3, 12, por 2, 24. Es decir, que existen 24 letras que inician con la letra B. Ok. Vamos al C. ¿Cuántas cadenas del inciso A no comienzan con la letra B? De nuevo, tenemos cadenas de longitud 4. Pero en este caso me está diciendo de que no empiecen con la letra B. Eso significa que en la primera posición puede ir la letra A, la C, la D o la E, pero no la letra B. Por lo tanto, en la primera posición dispongo de 4 opciones. En la segunda posición puedo incluir la B porque solo me está diciendo que no comiencen con B. En la segunda posición puede ir la B. Pero como ya utilicé una en la primera posición, vuelvo a obtener 4. Ok, aquí ya ocupé 2 letras de las 5. Para la tercera posición tengo 3 y para la cuarta 2 posibilidades. 4 por 4 por 3 y eso lo voy a multiplicar por 2, ¿verdad? 4 por 4 es 16. Y 16 lo voy a multiplicar por 3. Y 3 lo voy a multiplicar por 2, obteniendo un total de 96 posibilidades. Ok. Acá tengo 96 posibilidades. Es decir, que 96 de las cadenas de longitud 4 no comienzan con la letra B. Ok. El problema C lo pude haber resuelto de una forma diferente. Recordemos que 120 en el caso A representa el total de todas las cadenas de longitud 4. Y en el B, 24 representa el total de cadenas de longitud 4 que comienzan con B. Es decir, que si a 120 yo le resto 24, estaría obteniendo 96, que serían las cadenas que no comienzan con la letra, no comienzan con la letra B, ¿verdad? Es una forma equivalente de resolver este problema. Continuamos. Demostrar que un conjunto de n elementos tiene 2 a la n subconjuntos. Tomemos un conjunto de n elementos. Digamos que yo tengo un conjunto A que tiene x1, x2, x3
x sub n menos 1 y x sub n. Este conjunto tiene un cardinal de n elementos. Bien, cuando nosotros formamos subconjuntos, para cada uno de los elementos hay dos posibilidades, ¿verdad? Hay dos posibilidades, que puede ser 1 si es escogido o 0 si no es escogido. ¿Verdad? 1 o 0. 1 indica que sí lo escojo y 0 indica que no lo escojo. Veamos un caso concreto. Si yo tengo un conjunto A que tiene el elemento 1, 2 y 3 y quiero formar un subconjunto con los elementos 1, 2 y 3. Y luego, si me ubico en el 1, yo tengo dos opciones de escogerlo o no. 1 escogido, 0 no escogido. Por lo tanto, me quedaría que lo voy a escoger. Sería 1, ¿no? Y voy a escoger el 3. Ok. ¿Cómo nos quedaría la secuencia? Pues la secuencia sería así, ¿no? El 1 lo escogí, indico con 1. El 2 no lo escogí, indique con 0. El 3 lo escogí, indique con 1. ¿Verdad? Significa que este conjunto es equivalente a esta cadena. Es decir, que yo puedo considerar las posibilidades 1, 0, que sería 1 escogido, y 0 no escogido para formar subconjuntos. Significa entonces que hay dos opciones para cada uno de los elementos, ¿verdad? Para el x1 hay dos opciones, para x sub 2, ¿verdad? Habrían dos opciones también. Para x sub n-1 también habrían dos opciones y para x sub n también dos opciones, ¿verdad? Es decir, lo escojo con 0, con 1, perdón, y no escogido con 0. Y aquí yo tengo el producto de 2 n veces, eso es 2 a la n. Por lo tanto, el total de subconjuntos que yo puedo formar con un conjunto de n elementos es 2 a la n, que es justamente el conjunto potencia de A, ¿no? Recordemos que el cardinal del conjunto potencia de A es 2 a la n. Y el conjunto potencia de A contiene todos los subconjuntos del conjunto A, ¿verdad? De esa forma nosotros hemos demostrado que efectivamente si un conjunto tiene L elementos, el total de subconjuntos de ese conjunto de N elementos es 2 a la N. Ok, avancemos. ¿Cuántas cadenas de 8 bits comienzan con 1, 0 o con 1, 1? Ok, en este caso me están pidiendo cadenas de 8 bits que comienzan con 1, 0 y 1 o con 1, 1. Bueno, una cadena de 8 bits es el equivalente a una actividad que se subdivide en 8 actividades, ¿no? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Pero me piden que esas cadenas comiencen con 1, 0, 1, que sería el primer caso. Entonces voy a fijar 1, 0, 1. Pero cuando nosotros formamos cadenas de bits, nosotros debemos de recordar de que están compuestas por ceros y 1. Es decir, que hay dos posibilidades para formar una cadena de 8 bits. En cada una de las posiciones habrían dos posibilidades, ¿no? Que escoja el 0 o que escoja el 1, ¿verdad? Pero recordemos de que el patrón 1, 0, 1 debe de estar fijo en la cadena. El resto de posibilidades pueden ser el 0 o el 1, el 0 o el 1, el 0 o el 1 y el 0 o el 1. Por lo tanto, esto que está marcado acá representa la unidad, ¿no? Este es 1. Y aquí tengo 1 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Este sería 2 a la 5, ¿no? ¿Verdad? 2 a la 5. Ok. Bueno, ya resolvimos aquellas cadenas que inician con 1, 0, 1. Ah, pero también me están pidiendo cadenas que inician con 1, 1. Volvemos a formar las actividades, las 8 actividades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora el patrón fijo va a ser el patrón 1, 1, 1. 1, 1, 1. De nuevo, esto
todo esto representa la unidad, ¿no? Y las demás posiciones las puedo completar con cualquiera de los 2 bits, o el 0 o el 1. En total esto es 2 a la 5. Pero el problema completo acá es cuántas cadenas de 8 bits comienzan con 1, 0 o con 1, 1. Veamos de que acá tenemos dos eventos que no pueden ocurrir de forma simultánea. Es decir, que no pueden haber cadenas que inicien con 1, 0, 1 y al mismo tiempo con 1, 1, 1. Por lo tanto, este es un problema donde debemos usar el principio de la suma. Es decir, divido el problema en dos clases. La clase de cadenas que inician con 1, 0, 1 y las clases de cadenas que inician con 1, 1. Como no pueden ocurrir de forma simultánea, son ajenas, ¿verdad? Por lo tanto, el resultado del problema sería equivalente a sumar las cadenas que inician con 1, 0, 1 más las cadenas que inician con 1, 1, que sería 2 a la 5 más 2 a la 5, que sería equivalente a sumar 32 más 32, que es equivalente a 64. Con este principio, con este problema nosotros podemos inducir a lo que se conoce como el principio de la suma. El principio de la suma se aplica cuando tenemos problemas de este tipo, es decir, tenemos problemas que se subdividen en clases, ¿verdad? Y esas clases son completamente ajenas, es decir, que no pueden ocurrir de forma simultánea, o dicho de otra forma, que la intersección de ellas es vacía. Cuando ocurre eso, nosotros podemos hacer una suma, porque cuando son clases completamente ajenas, estaríamos garantizando de que no va a haber un conteo doble, es decir, que no voy a contar dos veces un elemento, ¿verdad? No puedo contar más de una vez los elementos, ¿verdad? No puedo contar un elemento dos veces porque estaríamos en el caso de dúplicas y eso no es posible en la teoría combinatoria. Ok, avanzamos y ahora podemos enunciar el principio de la suma. Supongamos que tenemos una secuencia de conjuntos x1, x2, x sub t, perdón. Son subconjuntos y el iésimo conjunto x sub i tiene n sub i elementos. ¿Qué significa? Que el conjunto x1 tiene n sub 1 elementos. El conjunto x sub 2 tiene n sub 2 elementos. Y el conjunto x sub t tiene n sub 3 elementos. Además, esa familia, es decir, la familia de los conjuntos x1, x2 hasta x sub 3, son una familia de conjuntos ajenos por pares. Es decir, que la intersección de dos conjuntos va a ser vacía, ¿verdad? Eso es lo que significa que sean ajenos por pares. Eso lo discutimos en la teoría de conjuntos. Es decir, una familia de conjuntos va a ser una familia de conjuntos ajenos por pares si yo intersecto dos conjuntos diferentes y su intersección es vacía. Ok. Bueno, entonces, ¿en qué simplifica el principio de la suma? Pues la idea es encontrar el total de elementos que contiene x1 o x2 o x sub 3, ¿verdad? Es decir, el número de elementos posibles que se pueden seleccionar, ya sea de x1 o del conjunto x sub 2 o del conjunto x sub 3, es equivalente a sumar los elementos de cada uno de los conjuntos, ¿verdad? En el entendido de que cada uno de los conjuntos tiene n sub 1, n sub 2 hasta n sub 3, elementos. Y además se cumple la relación que la intersección entre ellos es vacía. Eso significa que un conjunto no puede tener elementos en común con otro. Por lo tanto, estaríamos diciendo que son conjuntos ajenos y por lo tanto yo puedo decir que escoger los elementos de un conjunto x1 o de un conjunto x2 o de x3 es equivalente a sumar los elementos que tiene cada uno de los conjuntos. ¿Y por qué los puedo sumar?
porque yo ya garantizo de que ellos son ajenos, es decir, que un conjunto no va a tener elementos en común con otro. Por lo tanto, no estaría haciendo un conteo doble, ¿verdad? No estaría contando un elemento más de una vez. Avanzamos. En resumen, si se trata de contar objetos que se construyen en pasos sucesivos, se usa el principio de la multiplicación. Es decir, yo tengo una actividad completa y esa actividad se subdivide en pasos. Encontrar el total de formas de realizar la actividad completa es equivalente a multiplicar el número de formas de realizar cada paso. Ok. Si se tienen conjuntos ajenos, es decir, distintos, cuya intersección es vacía, se desea saber el total de objetos. Y si deseamos saber el total de objetos, usamos el principio de la suma, ¿verdad? Es decir, si yo tengo conjuntos que son completamente ajenos, yo puedo decir, bueno, voy a sumar el número de objetos que tiene cada conjunto. Ok. Bien. En resumen, podemos completar lo siguiente. El principio de la multiplicación establece que si un evento se puede realizar, vamos a ver el principio de la multiplicación. Si un evento se puede realizar, un evento A se puede realizar de n formas, y yo tengo un evento B que se puede realizar de m formas, entonces el total de formas de realizar A y B de forma simultánea sería equivalente a multiplicar el número de formas de realizar A por realizar B, ¿verdad? Que sería M por M. Bueno, aquí sería M y N, ¿no? Para mantener la lógica. El conjunto A, el evento A se puede realizar de M formas y el evento B se puede realizar de N formas. Realizar A y B de forma simultánea es equivalente a multiplicar M por N. Ok, y el principio de la suma lo que dice es que si un evento A se puede realizar de M maneras y un evento B se puede realizar de N maneras, ¿verdad? Realizar el evento A o el evento B es equivalente a sumar el número de maneras de realizar A y de realizar B, ¿verdad? En este caso debemos tener claro que el evento A y el evento B no pueden ocurrir de forma simultánea, es decir, no pueden ocurrir o no pueden tener, o mejor dicho, su intersección es vacía, ¿verdad? No pueden ocurrir de forma simultánea, que sería equivalente a decir que la intersección de ellos es vacía. Ok, avancemos con el ejemplo. ¿De cuántas formas se pueden seleccionar dos libros de temas diferentes entre 5 libros de computación? Tenemos 5 libros de computación. Tenemos 3 de matemáticas. Pero también tengo 2 de artes. Todos distintos. Entonces tenemos computación, matemáticas y arte. Ok. El objetivo es elegir 2 libros de temas diferentes. Entre 5 de computación, 3 de matemática y 2 de arte. Todos son diferentes. Bueno, podemos hacer combinaciones, ¿no? Para resolver este problema, ¿no? Puedo elegir un libro de computación con un libro de matemática, ¿no? Que sería una primera clase. Pero también puedo elegir uno de computación con uno de arte. Y también puedo elegir uno de matemáticas, ¿verdad? Y uno de artes, ¿verdad? Ok. ¿Qué significa entonces? Que el problema lo he subdividido en 3 clases, ¿verdad? 3 clases que se pueden realizar con 2 pasos sucesivos. En el primer caso, elegir el libro de computación y el segundo, elegir el libro de matemática.
En el segundo caso, elegir el libro de computación y el de arte. Y en el tercer caso, elegir el libro de matemáticas y el de arte. Ok. Estas actividades no pueden ocurrir de forma simultánea, ¿verdad? Porque no puedo elegir un libro de computación y de matemática y al mismo tiempo uno de computación y de arte, ¿verdad? Por lo tanto, ahora bien, ¿cuántas posibilidades hay para el libro de computación? Hay 5, ¿no? Y para el de matemáticas hay 3. En la primera clase obtengo 5 por 3, 15 formas de seleccionar uno de matemática con uno de computación. Vamos al caso 2. De computación tengo 5 y de arte tengo 2. 5 por 2, 10. Significa que hay 10 formas de seleccionar un libro de computación con uno de arte. Ahora vamos con el de matemática y arte. El de matemática tiene 3 opciones y el de arte tiene 2. En total tengo 6 formas de seleccionar un libro de matemática con uno de arte. ¿Cuál va a ser el resultado total? Pues el resultado total va a ser sumar 10 más 15 más 6, que es un total de 31. Significa que 31 sería el total de formas de seleccionar 2 libros de temas distintos, entre 5 de computación, 3 libros de matemática y 2 de arte. Como verán, el resultado se obtuvo aplicando el principio de la suma, porque yo sí dividí el problema en 3 clases que son completamente ajenas, por eso puedo sumar, porque estoy garantizando que no hay un conteo doble. En este problema usé el principio de la multiplicación y el principio de la suma de forma simultánea en el mismo problema. Es decir, que los principios no se van a ver de forma aislada, sino que de forma combinada. Bien, avancemos. Un comité